tanto la Fiscalía y el Procurador Público. ¿Sí? Ese es el contrato. Sobre lo que dice el señor fiscal desfigurando grotescamente, es cierto que al momento de hablar una conclusión que dice se planteó la descripción del caso Soras y gracias a que los colegas se trataron corregir inmediatamente se planteó la descripción del caso Lucaramar. No he ingerido como hecho del juzgamiento y del proceso al caso Soras. No hay que inventar un muñeco para golpear a ese como si se estuviera golpeando realmente los argumentos del oponente. Eso no es ético. La cosa habla de ética y se cae en una violación de una ética elemental, que es la probidad, la buena fe. En fin, dicen ambos abogados, el señor fiscal, el señor procurador, como el caso Soras no ha sido materia de juzgamiento específico, no corresponde la cosa juzgada. Pero han eludido por completo cuestión central que se ha planteado, el delito continuado. Ese es el problema. Porque si no se ve como delito continuado el terrorismo, juzgado y sancionado en el megaproceso, entonces no cabe ninguna cosa juzgada, ni chiquita ni grande, de las que ha hecho la Sala Penal Nacional. Porque cuando se juzga un delito continuado, los nuevos hechos que pudieran descubrirse y que sean parte de este delito continuado, ya no vuelven a ser juzgados, porque ya se impuso la máxima pena que puede imponerse. No se trata de un asunto que vaya a quedar impune. Desde el punto de vista de la pena, ya hay una pena, no puede haber impunidad si es que hay una pena. Ese es un criterio absurdo, es un criterio para monografía de estudiante de la Católica o de alguna universidad particular, pero no es un asunto para derecho penal. Fijémonos en lo que dice el artículo 49 del Código Penal. Cuando varias violaciones de la misma ley penal, o sea, la ley de terrorismo, o una de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidos en el momento de la acción, es uno de los supuestos, o en momentos diversos con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, o sea, el dolo global, ¿no es cierto?, serán considerados como un solo delito continuado y se sancionarán con la pena correspondiente al más grave. A este delito, decía la versión original del código. Consecuentemente, en el delito continuado, habiendo dolo global, o sea, causa global, fin global, que en fin de cuentas significa la decisión, la voluntad de realizar los tipos penales, ¿no es verdad? Entonces, se ve si con una misma acción se han violentado tales o cuales cosas, o varias acciones han tenido varios hechos que se deban de reportar, o son varias acciones con esa misma finalidad, y entonces se ve quién es el agraviado. Y en todos los casos de terrorismo el agraviado es el Estado. Y el tiempo rige al acto. El artículo 106 del Código Penal de 1924 establece que la ley penal especial prevalece sobre la ley general. En este caso, el homicidio está absorbido, está aspirado por el terrorismo. En consecuencia,
ya no cabe otro juzgamiento. Ahora bien, pero digamos que pusiéramos las cosas en el tema ya no del delito continuado. Eso no está en la sentencia. Eso fue un incidente que fue aprobado por la Corte Suprema. Revisen ustedes, o en todo caso pregunten a los señores fiscales que estuvieron ahí presentes. Hubo una señorita fiscal y un señor fiscal que era el doctor Landa, precisamente, me parece, bueno. O al procurador de entonces, que era el doctor Cabala, y los otros doctores procuradores, Blancos y no sé quiénes más. No llega. Hubo un incidente, y ese incidente terminó señalándose que se trataba de delito continuado. El terrorismo en el caso Lucanamarca, por eso no podía prescribir. ¿Cuál fue la historia en el caso Lucanamarca? El Ministerio Público denunció ante el juzgado lesa humanidad en el caso Lucanamarca. Y el juzgado rechazó y abrió proceso por homicidio calificado. ¿Nos acordamos o no nos acordamos de lo que hacemos? Porque el Ministerio Público es una entidad jerárquicamente organizada, no es tan independiente como los jueces en cada caso. Más o menos tienen que conocer su historia. Denunciaron esa humanidad, pero el juzgado abrió por delito de homicidio calificado. Y luego hubo una integración del auto apertorio y se pasó a terrorismo. Y precisamente utilizando esa ampliatoria del auto apertorio, el vocal Talavera, que presidía la sala, propuso a su colegiado declarar infundada la prescripción porque había delito continuado, en consecuencia no podía prescribir porque se habían prolongado los hechos hasta 1992. Por eso no prescribió, porque si no hubiera prescrito como hecho independiente, porque ya habían rechazado esa humanidad a puertas, en la puerta del proceso. Entonces, el hecho de Soras, la acción de Soras, y no estamos asumiendo que nuestros patrocinados tengan responsabilidad incluso política por ese hecho, no estamos asumiendo. Sin embargo, deducimos la cosa juzgada porque ya no debe haber proceso cuando se ha impuesto en un delito continuado la máxima pena posible. El objetivo del proceso penal no es satisfacer moralmente a las víctimas individuales. Ese es otro problema de resarcimiento que tiene que ver con el proceso de reconstrucción nacional. A los hechos, el proceso penal tiene la finalidad de investigar el delito y sancionar a los responsables. Y entonces tiene que llevarse adelante bajo el principio de legalidad, lo que supone que las normas que se invocan estén posibilizadas, y cuando se trate de delito continuado o de concurso real de delitos, aunque fuese retrospectivo, tiene que haber unidad de norma. Y cuando se invoca una norma que no puede aplicarse por su propia disposición primera, como es el Estatuto de Roma, amparando analogía, porque cuando se habla de sinonimia, es analogía lo que se está haciendo, lo único que se está haciendo en realidad es involucrar un hecho que no puede agravar una pena, porque no es un delito para agravar la pena del delito más grave. ¿Para qué? Para infamar a las personas. Este proceso tiene tres objetivos, delineados desde la política del Ejecutivo. Y es esta. Uno, en primer lugar, impedir la salida de Morote y de Liendo. ¿Por qué razón? Porque dice causa alarma social que puedan salir. Felizmente no estoy ante la persona que abrió instrucción. Se ha cometido algo muy grave cuando se ha ingerido la alarma social en una resolución judicial para determinar un tiempo de detención arbitraria contra esas personas porque han cumplido sus penas, cuando no se les puede poner un día más de condena. Si se les pusiera pena sería 25 años, y 25 años acaban de cumplir el 11 de junio. Pero eso es materia de otra cosa.
de otro procedimiento. Entonces, lo que sucede es que, en primer lugar, han querido impedir eso, la libertad de ellos. ¿Y de dónde han sacado ese imperativo? De que el hermanito del presidente Ollanta salió una vez en Canal 2 a decir que la escena política iba a cambiar cuando saliera Morote de la prisión. Esa es la perspectiva que él tiene. Morote no va a cambiar con su libertad la situación nacional. Entonces, porque el hermano dijo eso, hay que impedir la libertad de estas dos personas. Y por eso armaron el juicio de Soras bajo las condiciones, teniendo en cuenta que incluso Morote durante los hechos no estaba en el comité central, no podía ser autor inmediato. Y perdón un momentito, doctora, estoy viendo al objetivo. Eso es lo que le pedía. Vayamos, el contradictorio se ciñe a contestar lo que ha dicho tanto el Ministerio Público como ¿Por qué se ha planteado esa humanidad a eso hoy? A ver, por favor. A eso hoy. Y entonces, ese es el primer objetivo, impedir esa libertad. Segundo objetivo, es infamar al Partido Comunista del Perú de autor de lesa humanidad, cosa que no han conseguido hasta ahora en ningún proceso penal. 20 años, 25 años, 30 años de juicios. Y ahora, bajo la manga, las ONGs, digitadas sabemos por quién, impulsan este tipo de interpretaciones que vienen de la Corte Interamericana en cuanto a las sentencias de Paraguay y de Argentina. De ahí las han tomado, de esas cortes, donde dicen con todo descaro que se puede vulnerar la retroactividad y que no se debe de aplicar la prescripción de los delitos. Así leemos también. El problema está en que aquí debemos de venir con un poco de humildad, no con la pedagogía de quien ha leído 3 cosas con una vela anoche. Luego, la tercera es mantener en prisión a las personas del proyecto. Por eso es que ven el problema de lesa humanidad. Ahora, técnicamente, lesa humanidad, ¿corresponde o no corresponde? Yo no he discutido eso. Ni he planteado la excepción de cosa juzgada desde la perspectiva procesal. Señores, hay que escuchar lo que la otra parte dice. Por eso el señor dijo, no es técnico, no será técnico, pero es sustantivo. Y la jurisprudencia citada y la doctrina citada va a lo sustantivo, a lo que está en la parte general del Código Penal de este país, y a la doctrina de Peña Cabrera, que requiere unidad de norma, que significa tipificación, sanción, lo que viene a ser la fundamentación, la unidad del hecho en su o del conjunto de hechos del delito continuado y la víctima, y en cuyo caso, dice Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal, ya no puede haber nuevos juicios. Y si es que fuese conjunto real, se debe sobreseer. ¿Dónde entra el tema de lesa humanidad ahí si no puede haber más agravación de la pena? Esas cuestiones no son académicas, como se ha dicho acá. Están en el Código Penal en la parte general. ¿Cómo va a ser académico? Se discute. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a utilizar solamente la parte especial y olvidarnos de la parte general porque es garantista. Y el Ministerio Público deja mucho que desear, francamente, en el tema de garantizar la legalidad, que es su deber. No solamente es su deber defender a la sociedad, es garantizar la legalidad, y la legalidad está en el Código Penal, señor. Eso es todo, señor. Muy bien. Doctor, le vuelvo a reiterar, el contradictor es simplemente refutar lo que ha dicho tanto la Procuraduría como el Ministerio Público, no argumentar lo que no se dijo. Así es, señorita, efectivamente. Me voy a limitar de manera puntual a contradecir las intervenciones tanto del representante del Ministerio Público como del señor procurador. En primer lugar, en cuanto a lo manifestado por el señor representante del Ministerio Público, efectivamente, el señor
fiscal ha argumentado teniendo en cuenta desde su punto de vista cómo ve los asuntos técnicos, indicando que aquí él no tiene nada personal. Yo no tengo motivo para dudar de eso, en primer lugar. Por otro lado, ha dicho, pero primero voy a decir con lo que estoy de acuerdo con el señor fiscal. Estoy de acuerdo que nuestra Constitución está atrasada. Y es más, yo pienso necesitamos una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente que establezca los derechos del pueblo. Estoy de acuerdo. Pero lo que no estoy de acuerdo es que entre a cuestionar su vigencia. Nos guste o no nos guste, sea de Fujimori, está vigente la Constitución Política del Perú. Vigente entonces el artículo 103, que señala que no hay norma penal retroactiva, salvo cuando beneficia al rey. Otra cosa que estoy de acuerdo con el señor fiscal, ha dicho, el caso Soras no está en la sentencia del megaproceso, no fue objeto de juicio. Perfectamente de acuerdo. Pero por eso se tiene que abrir otro proceso contra nuestros patrocinados porque se descubre otro hecho. No. Y aquí está precisamente la resolución de la Sala Penal Nacional confirmada por la Corte Suprema, en la que se trata de la muerte de un ciudadano, Genaro Tupiño Vega, quien se desempeñaba como secretario de acta del Mercado Central y que se imputa a la organización Sendero Luminoso. Esa muerte ¿fue objeto del megaproceso? No, no fue juzgado. Entonces, si no fue juzgado, ¿por qué la Sala Penal declara cosa juzgada? Me dirá el señor fiscal, no, pero es uno, acá son 104. No hay problema del número, la vida de la persona, porque este también tiene familiares. Y en este caso se declara fundada la excepción de cosa juzgada en el expediente 769-08, resolución del 5 de mayo de 2009 de esta Sala Penal Nacional, elevada en consulta a la Corte Suprema, y la Corte Suprema lo confirmó. Y esta excepción no la dedujo ningún abogado de Abimael Guzmán. Esta excepción pidió el representante del Ministerio Público que se declare fundada de oficio. Señor, creo que antes de venir han debido ponerse de acuerdo, porque acá el fiscal superior opina de una manera y el señor que está presente, el señor fiscal, opina de otra. Ha dicho mi colega, tiene que haber una unidad en el Ministerio Público. Entonces, no es tan simple. Ahora, ¿y por qué pues? ¿Por qué declaran la excepción de cosas juzgadas? Yo he estudiado en San Marcos, no pienso que una universidad sea más que otra, depende uno del esfuerzo y en todo caso una institución, pero los abogados estamos para interpretar las leyes, el derecho, a analizar y no repetirlo mecánicamente, porque si no pues somos pues aplicadores a rajatabla, ¿no? No es así. El problema de la identidad de hecho. Efectivamente, Soras es otro hecho. Pero el problema de la identidad de hecho tiene que ver con que
la conducta desplegada para ese hecho sea la misma que la desplegada para los demás hechos. Y eso es lo que dice la Sala Penal Nacional. Dice, quinto, que no obstante debemos señalar que si bien los hechos puntuales que fueron materia de pronunciamiento en dicho expediente, es decir, en el megaproceso, ahí está, justo lo que usted ha tocado, no guardan identidad con el atribuido al antes mencionado en la presente causa penal, es decir, el aniquilamiento de Genaro Vega Tupiño, por el cual el representante del Ministerio Público ha formulado acusación. Sí lo es, dice, que nos encontramos frente a dos procesos penales que tienen, megaproceso y esta nueva denuncia, que tienen como fundamento práctico de la responsabilidad penal atribuida la misma conducta. No, pues es así. La Corte Suprema ha resuelto así, lo ha confirmado. Y en el otro caso ya la Sala Penal Nacional. Entonces, no es tan cierto. ¿Por qué? Porque este informe de la Comisión de la Verdad, ¿cuántos tomos tiene? 7, 9 tomos. Aquí, no solamente el caso Sora no ha sido judicializado, hay miles de casos acá que no han sido judicializados todavía. De repente usted descubre un volanteo, de nuevo otro juicio contra el primer. Hay miles de casos. La Comisión de la Verdad ha dicho que hay 20.000 fosas comunes sin abrir. Los antropólogos forenses han dicho, nos demoraríamos, así como vamos, 200 años para abrir. Cada vez que se abra, un juicio. Cada vez que se abra, otro juicio. ¿Cuánto vale el interés? ¿A quién le interesa que nuestro país viva atado al pasado y no vea el futuro? Sí, el dolor muy comprensible de las personas que han perdido la vida, y yo también he perdido seres queridos, pero está el interés de la nación, de la sociedad peruana, de entrar a una reconciliación. Pero volviendo a lo jurídico, yo me he referido a cuestiones que se dicen son políticas, pero también están en el autopretorio, pues. La formación de rondas campesinas, la organización de las comunidades, la lucha contra Sendero Luminoso, sino de qué estamos hablando aquí. Si esa ha sido una guerra civil por el poder político. Y los campesinos, que se dice, ¿población civil? Sí, población civil. Los combatientes de Sendero Luminoso también son población civil. Y han participado en la guerra. Y los campesinos que se ponían del lado de las Fuerzas Armadas también han participado como fuerza complementaria. Y no es nuevo en la historia del Perú. En la independencia también se daba eso. Los españoles los organizaban para su lado, los patriotas para su lado. En la guerra con Chile, los campesinos, unos con las fuerzas chilenas, otras con las fuerzas del Perú. Así ha sido. Hay que estudiar la historia del Perú para entender. Porque se dice, no, campesinos, fuerzas civiles, al margen. Son situaciones que se han dado. Son situaciones que se han dado. Sobre la exposición del señor procurador. Yo me acuerdo que mis profesores me dijeron, y eso no está modificado, estoy viendo que no ha modificado el Código Penal, de que la fuente del derecho penal es la ley. A mí me pueden condenar solamente por un delito tipificado en la ley, no en ninguna sentencia de la Corte Interamericana ni del Tribunal Constitucional. Aquí se usan esas sentencias que tuercen el derecho penal, que introducen el derecho penal del enemigo para negar el derecho de las personas. No me han enseñado que la jurisprudencia es la fuente del derecho penal, sino la ley, la Constitución, que acá dice, principio de legalidad. Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley.
vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o a medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella. No me saquen pues sentencias de la Corte Interamericana. ¿No le gusta, señor, mi intervención? Retírese. Pero usted no me tiene por qué cortar, porque la audiencia está a cargo de la señorita juez. Usted me viene interrumpiendo. Por favor, usted está como público. Le pediría cualquier cosa se dirija a mi persona. Muchas gracias, señorita. Pediría que el señor que está ahí, no sé si es abogado, que no me esté interrumpiendo. Procurador. Bueno, pero que no me esté interrumpiendo. Él está No, no he bien. escuchado eso. Señorita, yo sí puedo intervenir por otra parte. Le pediría, por favor, que le emplace acá al abogado, que hablando de verdad disparates según mi punto de vista, que culmine y se ciña a lo técnico, ¿no? No, le pediría. Señorita, yo he pedido que no se me interrumpa por parte del señor que está sentado ahí. Doctor, no lo había visto, pero en todo caso le pediría. Ya, ahora si el procurador considera que son disparates, es un problema. Porque se siente afectado, Yo le pedí una cosa. porque tiene una formación profesional mediocre, que ha sido evidente. Ya, le pediría, por favor, respeto para usted y respeto también Y señor, para demostrar lo que estoy diciendo, y para demostrarle lo que estoy afirmando, es decir, su mediocridad en cuanto a la retroactividad de la ley. Pero no asesino. Él mismo se cachetea cuando habla de que el Estatuto de Roma rige para todo tiempo. ¿Por qué? Artículo 24. Nadie, del Estatuto de Roma, nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. ¿Ya? Entonces solito se cachetea el señor procurador. No rige la retroactividad. Vaya concluyendo, doctor, porque eso es un contradictorio simplemente. Sí, en cuanto al problema de que se ha señalado de que en el megaproceso era terrorismo Sí, eso lo dejo y acá para el doctor. es lesa humanidad. Sí, eso ya lo entendí. Sí, sí. Dice que acá es lesa humanidad, pero la defensa considera que la calificación jurídica que pueda dar el juez a un hecho es irrelevante para resolver la excepción de cosa juzgada. Y eso está también en las resoluciones de la Sala Penal Nacional. O sea, al margen de cómo lo califique el juzgador, el problema es la identidad fáctica. Esa es la cuestión. Yo vuelvo a decir, lo que rige en nuestro país es la ley, no la jurisprudencia, no sentencias de la Corte Interamericana o del Tribunal Constitucional que están recogiendo el derecho penal del enemigo. Ya lo dijo. Y cuando dicen, ¿y entonces por qué se dio la sentencia a Fujimori, a Martín Rivas? Porque son sentencias políticas. Por eso concluyo, señorita juez. Muchas gracias. Muy bien.